Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En Mula de 6 con David Alejandro Delgado Arroyo, titular del INE, del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, quien nos hablará de temas álgidos durante el proceso electoral federal que se desarrolla en la entidad. Alejandro, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Samuel? Muchas gracias por la cordial invitación a tu espacio y un saludo a quienes nos observan y oyen. Yo siempre he comentado que David Alejandro Delgado tiene un perfil interesante que lo hace, yo diría, merecedor a estar donde está por la trayectoria y por su nivel académico, pero que nos diga él esa trayectoria por lo pronto académica. Muchas gracias, Samuel, por tus palabras. Yo comenzaría refiriendo como un inicio muy importante de mi trayectoria académica cuando me encontraba en segundo grado de primaria en mi oriunda Salamanca, Guanajuato, y mi padre me regala una colección científica Time Life y me la regala diciéndome: toma para que sepas qué quieres ser de grande. Yo las leí y como todo niño, yo soy parte de la generación del 68, de lo de Tlatelolco, pero también de cuando el hombre llega a la luna, pues quería ser astronauta. Y lo que me llamó mucho la atención de esa colección científica fueron los libros sobre los planetas, el hombre y el espacio. Y entonces quise ser astrónomo. Y le pedí a mi papá muchos libros de astronomía y comprábamos, leía. Y de repente se cruza un programa muy famoso en mi primaria, un programa de televisión que se llama Cosmos de Carl Sagan, un gran científico, divulgador de ciencia, y que me cautivó muchísimo, como a mucha gente de los 70s, 80s, nos cautivó Carl Sagan. Pero cuando llega a su último capítulo, que además hasta compré el libro y lo leí con mucha paciencia, pues resulta ser que se hace un planteamiento en el último capítulo. Y el planteamiento es: ¿y quién habla en nombre del planeta? Ese planteamiento cambió mi vida y fue un planteamiento en donde pues ya dejé de querer ser astrónomo, astronauta, y ahora quise estudiar algo que se relacionara con hablar en nombre del planeta. Y encontré una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, a donde me enfoqué con mucho entusiasmo desde la secundaria, cuando tomé un bachillerato en Contabilidad y Administración, que repetí también en la preparatoria. Y, llegué a la UNAM a estudiar esa carrera. Y después, pues, se me cruza en mi camino el nacimiento del Instituto Federal Electoral. Eso, ya detuvo mis estudios de posgrado, aunque me di la tarea de estudiar una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, que concluí bien, pero no me he titulado. A veces las cargas de trabajo me distraen mucho. También por parte del Servicio Profesional Electoral Nacional del IFE, cursé otra maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales. También tengo pendiente titularme por las mismas razones. Pero esa es prácticamente la trayectoria académica de David Delgado. ¿Y qué tal, como estudiante, qué tal eras de 6, 8, 10? No, yo creo que siempre fui un buen estudiante. Quizás una de las cosas que me caracterizaban, ser un estudiante
polemista. De hecho, desde la primaria también, por ese interés que tenía yo de hablar en nombre del planeta, pues me molestó mucho que el profesor de matemáticas nos resolviera el examen de quebrados de quinto grado de primaria. Y motivé a mi mamá y mi mamá a su vez me apoyó para motivar al resto de los padres de familia para quitarle la materia. Entonces, siempre fui así, o sea, inclusive en la universidad fui muy polémico con mis maestros, a otros por supuesto también los aprecié. Yo nunca fui de manifestarme en las calles, lo sé de cierto y lo afirmo así, pero siempre fui de manifestarme de frente ante un maestro que esperaba más cosas de ese maestro, o al menos cuestionarle sus argumentos. Y creo que mi lucha académica siempre ha sido en las aulas, de frente. Y insistiendo un poco, promedio 8, 7, No, 9. 9. De hecho, me gradué tanto de la secundaria, de la primaria, con promedios cercanos a 10. En la universidad fue de 9 punto y fracción. Maestría también cercano a 10, más o menos esas son. Cuando ya estabas estudiando ciencias políticas y administración, ¿ya estabas visualizando cuando ibas a salir qué ibas a hacer? Es decir, ¿dónde ibas a trabajar o dónde ibas a manifestarte para darle la voz al planeta? Mi proyecto era ir a estudiar a la Escuela de Altos Estudios Políticos de París. Quería acercarme al Instituto Nacional de Administración Pública para obtener alguna beca. Ese era mi proyecto, pero pues se me cruzó el IFE. O sea, se me cruzó el IFE en el camino. Y además se me cruzó justo en el momento en que nacía el Instituto Federal Electoral, en 1991. El IFE inicia su funcionamiento en octubre de 1990. Pues empezó, y además en un área muy absorbente. Prácticamente era trabajar día y noche, sábados y domingos, todo el tiempo, y eso pues me alejó del desarrollo académico de alguna manera. ¿Quién era el consejero presidente del IFE en ese entonces? Bueno, cuando yo ingresé, el consejero presidente era el secretario de Gobernación, en ese entonces Fernando Gutiérrez Barrios. Había una dirección general que era a cargo de Emilio Chaifet-Chemor. Bueno, así funcionaban las cosas. Yo estaba en la dirección ejecutiva de organización electoral con el licenciado Felipe Solís Acero. Esos son mis antecedentes. Son dos grandes dinosaurios, yo diría, ¿no? Gutiérrez Barrios y Emilio Chaifet. No es una cosa menor. No es una cosa menor. Poco contacto, es más, escaso contacto llegué a tener con el secretario de Gobernación. Más bien las reuniones eran tanto con el director ejecutivo, Felipe Solís, como con el director general, con Emilio Chaifet. Y de ahí, ¿cómo fuiste ascendiendo hasta llegar a las vocalías? Bueno, hubo un momento muy difícil en la institución que se conoce como la Noche de los Cuchillos Largos, que fue varias noches, primero. Segundo, fue derivado del alzamiento zapatista del EZLN en Chiapas, que motivó los pactos de Barcelona, o las conversaciones de Barcelona, y en donde llega un nuevo secretario de Gobernación, y que generan unos acuerdos para que se retiraran vocales que los identificaban, digamos, con el partido en el gobierno, y estábamos en proceso electoral. Entonces a mí me mandaban a suplirlos, es decir, a mis 20 y tantos años fui vocal ejecutivo distrital de Coatepec, de emergencia, fui vocal secretario de Jalapa, del distrito de Jalapa, y fui vocal ejecutivo distrital de Minatitlán, todo eso en el proceso electoral 94. Tiempo después llegué a ser subdirector de coordinación regional de la tercera circunscripción. David, nos quedamos como subdirector. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con el titular del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo. De regreso con David Alejandro Delgado, quien es titular del INE en Michoacán.
estabas hablando de la trayectoria que estás en el entonces IFE, hoy INE, y te quedas la parte de que eras subdirector. Así es, me faltó un poco comentarles que inicié en el IFE haciendo mi servicio social y luego fui jefe de departamento. Después de ser jefe de departamento ya comenté las encargadurías de vocalías y después me nombran subdirector de la tercera circunscripción. Toda esta trayectoria fue en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la Ciudad de México. Y después pues se me cruza una oportunidad justo en la época de José Woldenberg como consejero presidente ya ciudadano del Consejo General del IFE, y se lanza una convocatoria para cubrir 12 vacantes de vocalías ejecutivas locales, es decir, de las delegaciones del IFE en los estados. De las 32 había 12 vacantes. Y me llamó mucho la atención, concursé para ser vocal ejecutivo y gané la de Querétaro. Y a partir de ahí, que eso estoy hablando de 1999, he sido vocal ejecutivo local y consejero presidente del Consejo Local en proceso electoral, tanto de Querétaro durante 6 años, como después me readscribieron a Aguascalientes 3 años, luego me readscribieron a Durango 3 años, luego me readscribieron a Guerrero durante 6 años, y ahora ya llevo el récord de estancia en una entidad con 7 años aquí en Michoacán. Y yo me marcaría en 2 estados, en Guerrero y en Michoacán. Tienen ciertas coincidencias socialmente, económicamente. Son estados que yo diría subdesarrollados todavía. La industria no nos ha pegado como boom, pero bueno, ¿dónde es más, lo voy a decir de esta manera, dónde te acomodas más, dónde, en Guerrero o en Michoacán? Por supuesto que me acomodo mucho más en Guerrero, en Michoacán. ¿Por qué en Michoacán? Por la sencilla razón de que soy guanajuatense y de que de aquí de Morelia a mi natal Salamanca, pues hago 1 hora en vehículo. Entonces, y además no solamente por eso, sino porque mi familia materna es originaria de Pénjamo, Guanajuato, y casi todos fueron bautizados en Humarán. Entonces, pues digamos que hay vasos comunicantes entre mi natal Guanajuato y Michoacán. Con Guerrero sí había un choque cultural, porque a pesar de que Michoacán se parece a Guerrero, no hay que descartar que Michoacán está en la frontera con el México industrializado. O sea, hay una frontera, estamos muy cercanos, lo que no sucede con Guerrero, que digamos, salvo Acapulco, que es un foco turístico importante, el resto del estado tiene una pobreza muy, muy grande. Y creo que aquí la labor de Vasco con los pueblos de oficios, creo que sí generó un poco más de institucionalización en Michoacán. Y además, pues Morelia es una ciudad hermosa que francamente a mí sí me gusta mucho el estado de Michoacán. De hecho, yo quería acercarme a Guanajuato y ofrecí Michoacán como una opción para acercarme a donde vive mi familia. Y desde el punto de vista electoral, ¿dónde es más peligroso o dónde es más delicado estar, en Guerrero o aquí? Tú ya conoces todo el estado, el territorio guerrerense y también el michoacano. Y entonces, ¿dónde es más difícil, complicado, o cómo las puedes separar? Yo creo, y así lo he dicho internamente, que para un delegado del INE, Guerrero es el doctorado de la función electoral. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es mucho más complicado por, digamos, por la extrema marginación en que viven muchos pueblos. Digamos, sí es, digamos, en términos de seguridad, mucho más complejo. Vaya, además a mí me tocó una época muy difícil con lo de Ayotzinapa,
organizar las elecciones de 2015 en ese contexto de negativa a elecciones por el movimiento de los desaparecidos. Entonces, me parece que sí fue mucho más complicado Guerrero que Michoacán. De hecho, el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo me decía que me sentía más enganchado en Michoacán que en Guerrero. Le decía, no, lo que pasa es que Guerrero tenía muchísimos más problemas. Sí hay problemas en Michoacán, no lo niego. Hay problemáticas en términos de pueblos originarios, en términos de seguridad, en términos de cooperación del magisterio. Hay algunas problemitas, hay también marginación, no lo niego, pero no es en los niveles que tiene Guerrero. Interesante. Entonces, ¿tú te sientes más enganchado en Michoacán? Digamos que es una cultura más parecida a la de Guanajuato. Además, no olvidemos que vaya la diócesis de Morelia, en términos religiosos, abarcaba en un buen tiempo gran parte de Guanajuato. Entonces, hay muchos vasos comunicantes en la historia entre Guanajuato y Michoacán. Entonces, culturalmente me siento muy afín. Y bueno, entramos a la parte del proceso electoral federal 2023-2024. Se puede dividir en etapas por bloques, así 2, 3, 5 bloques para llegar a las elecciones, o fases que tenemos así grandes que tenemos que cruzar para llegar a los comicios. Bueno, mira, la ley marca tres fases, que es la fase preparatoria en la que nos encontramos, la jornada electoral y la fase posterior de los cómputos, resultados y medios de impugnación sobre los resultados. Pero creo que hemos llegado ya a 2023-2024 con una legislación muy compleja. En este momento tenemos una serie de actividades simultáneas muy diversas que no teníamos en otras ocasiones. Lo tradicional, que es el tema relativo a la credencialización, que es la invitación a la ciudadanía que actualiza su credencial para votar. Estamos operando con 40 módulos de atención ciudadana en el estado de Michoacán, en todas las regiones, con módulos fijos y móviles, con ampliación de turnos, con atención inclusive en algunos casos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, estamos operando bien en la actualización, pero esto no es el único tema. Estamos también, por ejemplo, ya en este momento en el proceso de registro de las candidaturas independientes. Ya se dio las manifestaciones de intención, tenemos un aspirante a candidatura independiente al Senado, tenemos 5 aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones federales, que están en este momento recabando el apoyo ciudadano de conformidad con los porcentajes que la ley exige para que se le pueda acreditar como candidato. También en este momento estamos, por ejemplo, en la construcción de la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Y lo cito porque Michoacán es un estado con mucha emigración hacia el extranjero. Es el primer lugar, sin lugar a dudas, y aquí se dice luego que hay otro Michoacán en los Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo hay michoacanos, y estamos haciendo esa invitación a que quienes tengan credencial para votar desde el extranjero se inscriban en el listado nominal para votar el 2 de junio, aunque ellos lo van a poder hacer de manera anticipada por la votación postal o la votación electrónica, y solo la modalidad presencial en embajadas y consulados, 25 a nivel internacional, la mayoría en Estados Unidos, el día de la jornada electoral. Permítenos, vamos a otro corte, regresamos. Estamos con David Alejandro Delgado, quien es titular del INE en Michoacán. Bien, regresamos con David Alejandro Delgado, quien nos estaba hablando del desarrollo de los temas que está tratando actualmente el INE en Michoacán. Habíamos pasado el tema de migrante. Así es, Samuel. Y también, además, ya estamos en el proceso de acreditación
de observación electoral, y para lo cual invitamos a la ciudadanía a que, si quiere participar en el proceso electoral sin partido político, sin ser servidor público, sino como ciudadano, observando las elecciones, y no solamente el día de la jornada electoral, sino procedimientos muy interesantes que vamos a tener, como la votación anticipada para las personas con discapacidad motriz a moverse a la casilla, o el tema relativo al voto de personas en prisión preventiva, que será otra modalidad, o al voto que va a haber de los mexicanos residentes en el extranjero, particularmente el voto presencial, pues se inscriba para seguir puntualmente todos estos procedimientos, no hasta el día de la jornada electoral, sino de manera muy anticipada. Entonces, ese es también un tema que se va a ver, que se está ya recibiendo acreditaciones en la página de internet del instituto www.ine.mx, donde además también se puede hacer cita para la credencial para votar, para actualizar la situación de la credencial. Hay otro tema de la credencial que se me pasaba. Ya estamos en el proceso de credencialización anticipada de los jóvenes de casi 18 años. Es decir, ya en este momento los que van a cumplir 18 años de aquí al 2 de junio del año que entra, que es el día de las elecciones, pueden solicitar su credencial y se las vamos a dar aunque no hayan cumplido los 18 años, siempre y cuando los cumplan de aquí al 2 de junio para garantizar su derecho político a votar. Entonces pueden hacer su cita ahí en esa página de www.ine.mx. Y otro de los procesos importantes que estamos ahorita ya trabajando arduamente es en la integración de los órganos directivos que organizan en campo el proceso electoral, que es el Consejo Local, que se instala el 1 de noviembre, que me toca a mí presidir, donde participan 6 consejeras y consejeros electorales y representantes de cada partido político, y que nos va a tocar a nosotros garantizar la integración e instalación de los, 11 consejos distritales en el estado, que serán los encargados fundamentales desde el INE de la ubicación de casillas, la integración de casillas, del avituallamiento federal, porque la integración y ubicación es para efectos federales y locales, pero el avituallamiento es solo federal. Ahí nos vamos a complementar con el Instituto Electoral de Michoacán, en donde ambas instituciones vamos a contratar a capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, nada más que ellos a fines de marzo, y nosotros a partir del 16 de enero, para lo cual ya lanzamos la convocatoria desde este lunes para que se contraten alrededor de 1,911 figuras de estos capacitadores asistentes electorales que van a ayudar a notificar a los ciudadanos sorteados, a darles una primera inducción, posteriormente a entregarles su nombramiento, capacitarlos para ser funcionarios de casilla, habituallarlos, apoyarlos el día de la jornada electoral y apoyarlos en la etapa de resultados con el traslado del paquete electoral en los términos que la legislación señala. Entonces, este también es un proceso que en este momento estamos teniendo difusión. También hay un micrositio ahí en internet, en la página del INE de internet, en donde se pueden ya inscribir o registrar para participar en esta convocatoria. Es un proceso muy complicado para llegar a ser capacitador asistente electoral por todos los candados de seguridad que debe tener, que no sean afiliados a partidos políticos, no sean servidores públicos vinculados a programas sociales, en fin, tenemos que ser muy cuidadosos. Además hay un examen de conocimientos, hay entrevistas colegiadas en donde participan vocales y consejeros distritales. Entonces sí es muy, muy complejo la forma como se designan a estos a capacitadores, asistentes electorales y supervisores, con el propósito de dar garantías de confianza y certeza a la ciudadanía de que sus elecciones se están organizando de la manera adecuada, para que la ciudadanía se haga cargo de recibir la votación el 2 de junio del año entrante. Eso sería la parte actual que están realizando. Y vamos para ilustrar, para sopesar el contexto, ¿cuántos distritos electorales federales hay en Michoacán? O sea, ¿cuántos diputados federales se van a elegir? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque cuando yo les diga que 11,
a lo mejor más de uno se va a preguntar que no eran 12. Sí, eran 12 hasta la última elección, pero resulta ser que por ley el INE está obligado a que siempre que haya un censo general de población y vivienda, actualizar la geografía electoral para mantener el equilibrio poblacional entre los distritos electorales y que una diputación federal de mayoría relativa pese lo mismo en términos de representación. El problema que tiene Michoacán es la emigración que se tiene muy intensa, ya la referimos, y eso ha hecho de que si bien Michoacán crece, pero no crece al ritmo que crecen otros estados de la República, que crecen más rápido. De esta manera, Michoacán es uno de los estados de la República que pierde distritos. Perdió uno en la última distritación de diciembre de 2022. Y ese distrito que se perdió aquí se gana en un estado que crece más arriba de la media, y que al hacer las matemáticas del Censo General de Población entre 300 y luego ese factor lo aplicas a cada censo de población de entidad, pues le toca a Coahuila. De hecho, hicimos un trabajo muy intenso de cierre del distrito en términos de bienes muebles, de cierre de contratos, de traslado del personal, de algunos rescatarlos aquí mismo en el estado de Michoacán. Otros se tuvieron que ir a Ramos Arizpe, Coahuila, donde se fundó un nuevo distrito electoral. Entonces, sin embargo, Michoacán va a tener más casillas que en la pasada elección, cerca de 200 casillas. Vamos a tener una veintena de capacitadores y supervisores electorales más, precisamente porque sigue habiendo la misma población y un poco más, pero sí solamente va a haber 11 diputaciones federales de mayoría relativa que se elegirán en Michoacán, y además al momento de votar por diputaciones federales de mayoría relativa automáticamente estás votando por las de representación proporcional en una circunscripción que por cierto también tiene cambios, porque Michoacán pertenece a una circunscripción en donde el estado más grande es el Estado de México, pero además está Colima y antes estaba Hidalgo. Hidalgo salió y entró Querétaro. Entonces ese es uno de los cambios que tenemos en esta elección. Y nada más para recordar que también se va a contender por una senaduría. Son las 11 diputaciones federales y una senaduría. Sí, porque es una senaduría de mayoría relativa, una senaduría de primera minoría, o sea, que quede en segundo lugar. Y además el voto, al momento de votar por senadurías, votas por senadurías de representación proporcional en una sola lista nacional, en donde pudiera haber algún michoacano, dependiendo de cómo jueguen estas listas los partidos políticos. De acuerdo a la lista son 2 de cajón, pero podría haber uno más. Si entra no más dentro uno, no 2. Pues depende de cómo sea el acomodo de los partidos en sus listas nominales y pongan a michoacanos en las primeras listas, pero difícilmente, pues, o sea, creo que... Base, sí. 11 diputaciones federales, 2 senadurías. Así es. Y por cierto, los mexicanos residentes en el extranjero van a poder votar solamente por presidente de la República, pero también por senadurías. También. ¿Es la primera vez? Digamos, es la segunda vez, 2018 fue la primera. Ok. ¿Y diputaciones federales? No, nada. No, porque hay un problema técnico. La ley obligó al INE a generar una lista nominal de electores por entidad federativa, no por distrito electoral. Entonces ahí hay una serie de complicaciones precisamente por el cambio de distritos que no lo hacen técnicamente viable. Pero hay otras fórmulas. O sea, de hecho el INE acaba de aprobar, el Consejo General del INE, unos requisitos de registro de candidaturas en donde se van a tomar acciones afirmativas. Y una de las acciones afirmativas es presentar candidaturas migrantes. Entonces, aunque no van a poder votar, sí podrá haber la posibilidad de una candidatura migrante en el orden federal, ya está aprobado, y entiendo por las consultas que está haciendo el Instituto Electoral de Michoacán que también va a haber la posibilidad de una candidatura migrante en el ámbito local. ¿Debe vivir aquí o fuera? Vaya, eso sí te lo tengo que clarificar.
no lo tengo, no he leído con precisión todavía el acuerdo. Discúlpenme, es un caudal de información en este momento el que tenemos que leer, pero con gusto se los comparto en breve. Vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos con David Alejandro, quien es titular del INE en Michoacán. Regresamos con David Alejandro Delgado, quien es titular del IFE en Michoacán. INE. Estamos INE. IFE, dije IFE, ¿verdad? Me queda lo del pasado. Estábamos en la parte platicando fuera de micrófono de urnas electrónicas y el voto digital. Voto electrónico. Electrónico y o digital, no. Bueno, se llama, y ese es el contexto internacional, voto electrónico tiene varias modalidades. Una de las modalidades es bajo urna electrónica. El INE, igual que algunos organismos públicos locales electorales del país, como Jalisco, como Coahuila, tienen urnas electrónicas. O tenemos urnas electrónicas que hemos estado implementando en pruebas piloto. ¿Por qué no hemos salido de las pruebas piloto? Por la sencilla razón de que la legislación todavía no autoriza el voto electrónico. Entonces, por eso las pruebas piloto se hacen, digamos, muy pequeñas para que si hay una impugnación no se caiga una elección de diputación local, de ayuntamiento, etcétera, que son las elecciones que podrían estar más en esta situación de impugnación. Entonces, por ello no ha crecido esta situación. Ahora. A ver, aquí en esta parte, perdón, el voto por unas electrónicas están en plan piloto. En Michoacán, nada. Michoacán todavía no ha sido sede de una prueba piloto. Se ha hecho en otros estados de la República, en elecciones locales. Todavía no hemos sido seleccionados. Estamos esperando a que el Consejo General apruebe el acuerdo de dónde se harán las pruebas piloto para este proceso Digamos electoral. Que existe la posibilidad. Existe la posibilidad, pero todavía no es un hecho. De que tenemos urnas electrónicas aquí en Michoacán, sí las tenemos, las empleamos para algunos ejercicios democráticos de escuelas o de organismos que nos solicitan apoyo. Ahora, otra modalidad del voto electrónico es el voto electrónico por Internet. Okay. Esa modalidad ya se utilizó en 2018 en los mexicanos residentes en el extranjero, que es donde la ley sí lo permite. Curiosamente, en Michoacán fue el segundo lugar de opción entre los michoacanos residentes en el extranjero, porque la mayoría pidió votar por vía postal, que es la otra modalidad. Ahora en los que se están inscribiendo está ganando el voto electrónico. O sea, seguramente será una elección en donde se vote más de manera electrónica desde el extranjero. Esta modalidad de voto electrónico es una modalidad que sí está permitida por la ley y tiene efectos vinculantes. Y entonces esperemos el milagro de que Michoacán pueda tener un plan piloto para una electrónica. Ojalá sí. Ahora, detállanos un poco en qué consiste una urna electrónica y qué releva o qué suplanta. Bueno, la urna electrónica es un aparato que sustituye a las boletas. En lugar de tener una boleta impresa, la tienes digital. Es decir, vas con una pantalla táctil, vas señalando el candidato de tu preferencia y generas tu aceptación. Entonces, esto, ¿qué nos ayuda una urna electrónica? Nos ayuda a evitar unas 3 horas o más de escrutinio y cómputo. Y facilita la construcción del resultado electoral, disminuyendo al mínimo los errores, o prácticamente inexistentes los errores. ¿Hay lugares donde ese plan piloto es híbrido? Es decir, una urna electrónica y una urna... No, cuando se instalan casillas es la urna electrónica. Ok. Vamos poniendo, digamos, como dice José, ya lo pasado, ya el INE no está haciendo una ofensiva de descalificaciones, ya no se habla de una reducción presupuestal, bueno, veremos. Ya no se habla de su desaparición, ya no se habla de elegir a los consejeros por el voto popular y no se habla de muchas cosas.
yo pienso que es un impasse, es como algo que está ahí todavía suspendido, pero esto les permite trabajar. Por supuesto. Lo que pasa es que ya no es tiempo de hacer reformas electorales. La Constitución, en el artículo 105 constitucional, prohíbe reformas electorales 3 meses antes del inicio del proceso electoral. Entonces estamos en el periodo de prohibición. ¿Por qué lo prohíbe? Porque, digamos, podría generar la reforma electoral un cambio de condiciones que vulnere la imparcialidad con que se deben organizar los procesos electorales. Por eso no se lo permite. Yo inclusive sugeriría que si hay alguien que quiera construir una propuesta que le dé más estabilidad a las elecciones, una buena idea sería que solo hubiera una sola ventana cada 6 años para hacer reformas electorales, que sería al año siguiente de una elección presidencial. Eso, digamos, daría un mejor margen para no tratar de utilizar la fórmula electoral para sacar ventajas en un proceso electoral. Entonces, digamos que ya ahorita no se puede. Cero descalificación, cero críticas negativas. Tienen que jugar con las reglas con existentes. Con el INE que hay. Y con el INE que hay. En países como, que me consta como Panamá, está fusionado el que organiza y el que dicta justicia electoral. Y se llama Tribunal Electoral de Panamá. Digamos, ¿ese modelo no es posible en México? Bueno, lo que pasa es que sería darle facultades administrativas a un órgano jurisdiccional. No me parece muy afortunada la división, porque me parece que el órgano que, digamos, organiza la elección no debe de ser el órgano que decida sobre asuntos, digamos, delicados. Además, creo que en México culturalmente tenemos una cultura de la desconfianza hacia las elecciones. Entonces, el hecho de que ambas fórmulas, el que organiza y el que dirime conflictos, estén en un solo órgano, creo que no sería lo más afortunado. Suena como juez y parte. Sí, suena como juez y parte, exactamente. Bueno, entonces ya entrando en la materia de que ya falta lo del presupuesto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. A ver para la discusión cómo se da. Pero digamos que ahorita ya el fantasma de cambios. Por supuesto que como en todas las elecciones, yo sí te diría eso, todos los procesos electorales tienen momentos límite. O sea, finalmente un proceso electoral es la lucha por el poder y cada uno de los partidos o de los contendientes va a tratar de buscar alguna manera de beneficiarse. Y en ese contexto, obviamente, la autoridad electoral tiene que estar, digamos, cumpliendo tajantemente los principios constitucionales y los principios y reglas que establecen las leyes para la organización de las elecciones. Y va a haber momentos complicados, sin lugar a dudas. Todos los procesos electorales lo han tenido, pero creo que el profesionalismo del INE está a la altura de cualquier reto que se nos presente en este proceso electoral. ¿Tú meterías la mano a tu propio fuego del INE? Claro, creo que el INE, y además lo ha demostrado y lo sigue demostrando en los resultados de las encuestas que se hacen, sigue siendo respaldado por la mayoría de la población. No dudo que hay quienes tienen críticas, no hay duda que hay quienes no nos quieren como estamos en este momento. No dudo, estamos en una democracia, todos tienen el derecho a opinar inclusive diferente, pero la mayoría de la población sí le tiene un respaldo al Instituto Nacional Electoral. Vamos a otro corte y en el siguiente bloque ya iniciamos la cuenta regresiva. El último bloque. Estamos con David Alejandro Delgado Arroyo, quien es titular del INE en Michoacán. Regresamos. Estamos en la parte final y bueno, ya estaremos nosotros viendo qué nos dice, y la pregunta sería sobre la situación actualmente en Michoacán, la situación política, cómo estamos en esta etapa de avance del proceso electoral federal. Es decir,
¿Cuál es la situación política en estos momentos en el Estado? Bueno, digamos, yo sería muy cauteloso en hablar de políticas, de fuerzas, contendientes por el principio de imparcialidad, pero más bien respondería tu pregunta con una cuestión que me parece muy importante. La autoridad electoral o las autoridades electorales, porque aquí sumaría no solamente al INE en Michoacán, sino al Instituto Electoral de Michoacán, tenemos que tener relación con las autoridades federales, estatales y municipales. Y en este contexto hay temas muy importantes que estamos gestionando con el gobierno del Estado. Por ejemplo, la firma de un convenio de apoyo y colaboración para la ubicación de casillas en escuelas, que es lo que la ley señala como preferente, para que nos apoyen en las facilidades, para que nos den la anuencia de instalar casillas en estas escuelas, pero además generar condiciones de accesibilidad a personas con dificultad para acceder a una casilla. Entonces esto lo estamos trabajando con el gobierno del Estado. Estamos trabajando también solicitándole al gobierno del Estado su relación de servidores públicos vinculados a programas sociales e institucionales, porque nos sirve esa relación de servidores públicos para poder cuidar la integración de los capacitadores, asistentes electorales y supervisores, de la integración de las personas observadoras electorales, de la integración de las representaciones de partidos políticos, para que no haya duda frente a la ciudadanía. También tenemos otro rubro que estamos ya en coordinación con el gobierno del Estado, con la coordinación de reclusorios, para ir implementando, en cuanto se apruebe el modelo este mes por parte del Consejo General del INE, de la votación de las personas en prisión preventiva. También estamos en contacto con el gobierno del Estado para, que se cumpla el protocolo aprobado por el Instituto Nacional Electoral, vinculado el INE por el Tribunal Electoral, precisamente por las elecciones de gubernatura en Michoacán en la pasada elección, para generar un protocolo de prevención de riesgos. En este protocolo ya logramos, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán y un servidor, con el anterior secretario de Gobierno, que se instalara la mesa de gobernabilidad, donde los partidos políticos tienen un foro para exponer sus inquietudes en términos de gobernabilidad. Estamos esperando la invitación para acudir a la mesa de seguridad también, derivado de que pues, somos, como cualquier otro ciudadano, usuarios de la seguridad, entonces, y sobre todo por el operativo de campo, imagínate, 1,911 personas moviéndose en todos los rincones del estado de Michoacán a partir de la segunda quincena de enero, es realmente algo que importa y mucho. Así es que hay temas, inclusive también este tema de difusión sobre la inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ya hemos establecido también este tema con la Secretaría de Gobierno del Estado y con la Secretaría del Migrante. Entonces, estamos en todos estos frentes que nos generan esta vinculación con el Gobierno del Estado. Pareciera que en las mesas de gobernabilidad y seguimiento del proceso electoral, pareciera que los partidos políticos, los dirigentes o los representantes siempre hablan, su inquietud es la seguridad. Es decir, seguridad para pre-campaña, seguridad para las campañas y el día de las elecciones. ¿Ustedes lo tienen eso como cierto? Bueno, obviamente cada quien maneja el tema de seguridad con un matiz diferente. Son partes, son partidos. Nosotros lo que nos interesa es que tengan un espacio para poder expresar sus inquietudes. Sea muy rojo, sea muy verde, como cada quien lo quiera manifestar, tienen un espacio y me parece el espacio valioso en ese sentido. Por eso mismo sí creo que desde una cuestión institucional pues vale la pena no condicionar ese espacio. Entonces yo sí lo diría de manera muy respetuosa en ese sentido. Pero los partidos y la autoridad electoral estamos en el mismo lado. Somos requirientes de condiciones de seguridad.
porque vamos a tener desplazamiento en campo en todos los rincones del Estado. Parte de las tareas de la mesa de gobernabilidad es, por ejemplo, un caso muy particular, generar un protocolo para la atención de solicitudes de seguridad específica para candidaturas. Esa sería una tarea que ya se ha puesto sobre la mesa. Por supuesto que también nos interesa, por ejemplo, a la autoridad electoral en lo particular, que las corporaciones de seguridad generen una retroalimentación con el Instituto Nacional Electoral sobre algunas precauciones que debemos de tener en nuestros operativos de campo. Por supuesto, precauciones que no es conveniente por cuestiones de seguridad que sean públicas, o sea, precisamente por el hecho de que son temas delicados. Pero los partidos también se les ha ofrecido desde la mesa de seguridad tener acercamientos individuales para que esto no se politice, lo cual pues no me parece mal, me parece muy sano en este sentido. Entonces, ¿cómo calificarías tú la seguridad en estos momentos, dado que la gente del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, el INE, pues también se desplaza a las regiones, ¿no? Y está en procesos de... Vaya, yo la calificaría como cualquier ciudadano que para trabajar sale a la calle. O sea, así nos sentimos nosotros, porque al final somos ciudadanos, pero tampoco tampoco vamos ni a exagerar ni a minimizar. O sea, creo que sí es necesario que esta parte se encuentre dentro del proceso electoral en términos de prevención, ¿verdad? De prevención. Pero tampoco vamos a generar un comentario de desastre tampoco. O sea, no creo que los temas, sobre todo yo creo que yo he aprendido por la experiencia que he tenido en algunos estados difíciles en materia de seguridad, como Durango, Michoacán, Guerrero, que los temas de seguridad son muy focalizados. Y creo que como una persona responsable desde una institución, creo que hay que ubicarlo en esos términos de focalización, porque al final toda la ciudadanía sale a la calle a trabajar, o sea, no nos quedamos todos en nuestra casa, o sea, tenemos que salir, y cuando sucede un hecho delictivo en una zona, al día siguiente vuelve la normalidad, es más, en unas horas vuelve la normalidad a esa zona, entonces tampoco hay que pintar un escenario demasiado complejo, lo que no quiere decir que el tema no deba de tocarse. El tema debe de tocarse, tiene que haber, actuación de las autoridades que son responsables para generar las condiciones, pero también para generar las recomendaciones que sirvan a los operativos de campo. Desde su punto de vista, como INE Michoacán, ¿ustedes no ven que en caso de Michoacán se hayan adelantado algunas figuras a candidatearse, a hacer lo que llaman precampaña, campañas, proselitismo electoral, y de una manera muy desvergonzada? Igualmente no me pronunciaría en términos ni generales ni específicos por el hecho de la responsabilidad como funcionario electoral de no generar, no prejuzgar. Es un cuidado que debo de tener como funcionario electoral, pero yo creo que sí tenemos una situación muy, muy interesante en este proceso electoral. Es el tema de guardar los equilibrios entre las condiciones de equidad de la competencia que generan estos temas de actos anticipados de precampaña, campaña y de uso de recursos públicos y recursos para las campañas o precampañas, con el tema de la libertad de manifestación, la libertad de opinión. O sea, son como dos principios que los tribunales han tenido que sortear para encontrarle salida. Por eso inclusive inventaron los tribunales para esta ocasión una parte del proceso que está fuera del proceso, que se llaman procesos políticos, que los procesos políticos son algo diferente a lo que son las precampañas y lo que son las campañas. Inclusive los procesos políticos están siendo fiscalizados también.
hay un acuerdo del Consejo General donde ya desde este momento se están elaborando los oficios de errores y omisiones sobre lo que informaron sobre estos procesos políticos. Y en diciembre vamos a tener un dictamen que conozca el Consejo General del INE. Entonces, creo que tenemos una situación que a lo mejor no se entiende por mucha ciudadanía y por muchos actores políticos en términos de que quisieran que el INE fuera superpoderoso deteniendo actos que a lo mejor sacaran ventaja a otro contrincante, pero pues tenemos ahí también pues lo que nos está diciendo y orientando el Tribunal Electoral. Por eso vemos este escenario. Por supuesto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha estado generando medidas cautelares muy interesantes también para que no se pasen de los límites que se han establecido. David, la última pregunta, ya estamos sobre el cierre. La última pregunta es, entonces, ¿tú te consideras en Michoacán, lo que representas al INE en el Estado, un árbitro electoral con autoridad moral, con ética, con honestidad? Bueno, yo me considero un facilitador de la organización electoral en Michoacán en los términos de las leyes, en términos de los principios rectores de la función electoral, como el principio de imparcialidad, de legalidad, de independencia, de objetividad, de certeza, de máxima publicidad, de paridad y de buscar siempre la inclusión de toda la ciudadanía, porque creo que buscamos que el INE sea la casa de toda la ciudadanía, independientemente de qué partido, qué preferencia tengas. Todos deben de tener cabida, nadie debe de ser excluido. Así es como nos conducimos y creo que podemos ofrecerle eso a la ciudadanía. David, te agradecemos y se nos quedan muchos temas en el tintero, diré dos: padrón electoral, autogobiernos y temas que tienen que ir viendo con posibilidades de que el día de la elección se impidan apertura de casillas. Con gusto volvemos a conversar, son temas interesantes. Pendientes y bueno, pues gracias a todos y seguimos pendientes.